¿Que hacemos cosas sin darnos cuenta o por qué soñamos una y otra vez lo mismo? Hoy hablaré de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, y cómo sus ideas han influenciado nuestra comprensión de la mente humana. Estos son algunos de los planteamientos teóricos y aportes al psicoanálisis. Freud propuso que la mente está dividida en tres niveles: el consciente, preconsciente e inconsciente. También desarrolló la teoría del ello, el yo y el superyo, que explica el conflicto entre deseo, moral y realidad. Sugirió que el desarrollo infantil se ocurre en 5 etapas: oral, anal, fálica, lactancia y genital. Según Freud, los conflictos en estas etapas influyen en la personalidad adulta. Identificó estrategias inconscientes como la represión, proyección, negación y sublimación para que las personas pudieran manejar la ansiedad y los conflictos internos. También desarrolló técnicas como la asociación libre, es decir, lo primero que se viene a nuestra mente, y la interpretación de sueños para tratar trastornos psicológicos. El legado de Sigmund Freud sigue siendo fundamental en la psicología y otras disciplinas. Su teoría del inconsciente, el desarrollo psicosexual, los mecanismos de defensa y el método psicoanalítico cambiaron la forma en que entendemos la mente humana. Aunque algunas de sus ideas han sido cuestionadas y evolucionadas con el tiempo, su enfoque pionero abrió el camino para nuevas corrientes psicológicas y métodos terapéuticos. Más allá de las críticas, Freud dejó una huella imborrable en la historia de la psicología, influenciando no solo el estudio del comportamiento y la personalidad, sino también el arte, la literatura y la cultura en general. Su trabajo sigue invitándonos a reflexionar sobre el poder del inconsciente en nuestras vidas. Jung contribuyó activamente al psicoanálisis, pues este hombre era psiquiatra, profesor de universidad con grandes conocimientos en filosofía, en religión, en mitología, en el misticismo. Fue uno de los principales pensadores en el pensamiento occidental, inventó el test de asociación de palabra, que nos habla de que se le dice una palabra a una persona y esa persona tenía que decir la primera palabra que se le viniera a la cabeza. Introdujo en el psicoanálisis lo que fue la pintura y el dibujo, especialmente las mandalas, en la terapia de los niños. Introdujo a los esquizofrénicos en el psicoanálisis. Uno de los factores primordiales de este hombre era que para la cura analítica era muy importante la personalidad del terapeuta. Dentro de los congresos que él organizaba, él usaba muchos ejemplos sobre los mitos y leyendas universalmente conocidos. Dentro de lo que él nos deja es la estructura psíquica, que nos habla de tres partes. El yo, que es todo lo que yo soy consciente de ser, todo lo que yo pienso, todo lo que yo soy, todo lo que yo entiendo. El inconsciente personal, que es todo lo que a mí se me olvida, todos esos sueños, todo eso que como vivencias que yo ya no recuerdo, pero por medio de un trabajo se pueden recuperar. Y por último, el inconsciente colectivo, que es todo, él decía que nosotros compartíamos símbolos, recuerdos, historias universalmente con las personas, porque él creía que la cultura y la historia tenían mucho que ver con nuestro inconsciente, y de ahí nacen los arquetipos. Pues él creó 2 arquetipos, pero yo les voy a nombrar 4. El primero es el yo, todo lo que yo soy consciente, todo lo que yo soy, cómo me veo, cómo me analizo. Después tenemos a la persona, que es esa máscara que nosotros ponemos ante la sociedad para ser socialmente aceptados. Después tenemos la sombra, que es todo eso que reprimimos y que la sociedad no nos deja ser. Entonces lo guardamos en lo más profundo de nosotros. Y después tenemos el animus o ánima, que es como esa expectativa femenina o masculina que tenemos, que nos habla de esas actitudes sexuales que hemos ido reprimiendo. Muchas gracias. Jacques Lacan fue un psiquiatra, filósofo y psicoanalista francés. Lacan basó su obra en la revisión de las teorías de Freud, cuyo objetivo fue actualizar, ampliar y definir la obra del padre del psicoanálisis. Sus ideas fueron muy influyentes, como lo son la teoría crítica literaria, la filosofía francesa, como también la sociología y el psicoanálisis clínico. En el año 1936 publicó su primera gran contribución al mundo del psicoanálisis, el cual llamó El Estadio del Espejo. Este estudio se centra en los niños de los 6 a 18 meses, que al mirarse en el espejo ya se reconocen y se perciben como un ser, entienden que en el mundo hay otros. En ese momento se dan significado y entienden quién es el yo y el gran otro. Es ahí donde el niño deja de ser real y se une al mundo del lenguaje. Lacan fue quien desarrolló la teoría de los 3 órdenes, el imaginario, el simbólico y el real. Su carrera giró en torno a esta teoría. El orden imaginario lo podemos explicar de la manera más simple posible, la cual podría ser pensar con imágenes.
El orden simbólico es el registro psíquico que se origina en el lenguaje y la instancia del gran otro. El orden real es algo que no podemos explicar a través del lenguaje, es decir, que es inconceptualizable. Lacan propuso la teoría de que no es el subconsciente quien determina el lenguaje, sino por el contrario, es el lenguaje quien determina el subconsciente. También sostiene que no podemos dar respuesta a la carencia del otro y que la aceptación de este hecho supone la madurez de los individuos. Lacan tuvo un importante papel en el mundo de la psicología y sus teorías han puesto un antes y un después de la manera de ejercer el psicoanálisis. Melanie Klein fue pionera en el psicoanálisis infantil y la teoría de las relaciones objetales. Su enfoque se basa en la idea de que desde el nacimiento los niños van estableciendo relaciones emocionales más profundas, más que todo con la madre. Una de sus teorías fundamentales propone que los niños formen representaciones mentales de sus experiencias con figuras significativas. A través del juego, el diálogo y el dibujo, Klein pudo observar que los niños proyectaban sus sentimientos y percepciones a través de estos objetos, y fue a lo que ella llamó objetos internos, que son esenciales para determinar el psiquismo de los niños. También introdujo la idea de las posiciones, que son etapas emocionales por las que el niño va atravesando, como lo es la posición esquizoparanoica, que se caracteriza por dividir los objetos entre buenos y malos, y es donde el niño se puede llegar a sentir tocado o perseguido. A medida que el niño se va desarrollando, puede llegar a entrar a una posición depresiva, donde integra experiencias y sentimientos más complejos como lo son la culpa y la pérdida. Su metodología al utilizar el juego para el análisis de los niños ha sido muy revolucionaria, ya que ha permitido que los niños se puedan expresar de una forma más efectiva y directa. Margaret Mahler fue una psicoanalista austriaca que se especializó en el desarrollo infantil y en el proceso de separación e individuación. Ella decía que un bebé al nacer no tenía un nacimiento psicológico, sino que lo iba desarrollando a medida que iba creciendo. Por eso formuló una teoría del desarrollo que va desde el nacimiento hasta la infancia. La dividió en 3 fases. La primera fase es el autismo normal, que es cuando el niño nace, que aún es inconsciente de su entorno y no se reconoce a sí mismo como un ser. La siguiente fase es la simbiosis, que es cuando el bebé empieza un pequeño reconocimiento de sí mismo como ser, pero su personalidad aún está fusionada con la de la madre, aún es muy dependiente de ella. Y la tercera y última fase es un poco más compleja de explicar, que es la fase de separación, individuación, que Margaret Mahler la divide en 4 subfases. La primera fase es la fase de diferenciación, cuando el bebé ya se da cuenta de que puede moverse, de que puede hacer cosas. Y comienza un proceso de separación con la figura de la madre. La siguiente fase es la fase de ejercicio, que justamente se llama así porque el bebé ya comienza a realizar más movimientos psicomotores básicos. Entonces se continúa con ese ciclo de separación de la figura de la madre, porque comienza a darse cuenta que puede agarrar cosas, que puede moverse más. Entonces la tercera fase es la fase de reaproximación o reacercamiento, que es cuando el bebé se da cuenta de que comienza a experimentar angustia por perder a su madre, entonces vuelve a ella. La cuarta fase es la constancia objetal, cuando el bebé ya ha logrado hacer una diferenciación completa de su entorno, ya sabe cuáles son sus gustos, quién es su familia, y ya no tiene como, por decirlo así, una posesión sobre la figura de la madre. Ya sabe que sí, aunque no la ve, ella sigue estando ahí para él, entonces ya no hace como una posesión. Otros aportes importantes de Margaret Mahler para el psicoanálisis fueron sus estudios con el autismo y la psicosis. Ella dice que estos problemas pueden también ser el resultado de fallas en el proceso de separación e individuación. También describió que cuando un niño no logra diferenciarse de la madre, puede experimentar más adelante problemas de identidad. También identificó que cuando algunos niños quedan demasiado fusionados con su madre, no logran hacer una separación de ella, se puede dificultar su desarrollo emocional. Esto se puede explicar, por ejemplo, con la constancia objetal. Cuando un niño no logra desarrollar correctamente la constancia objetal, entonces en el futuro puede, ya siendo adulto, experimentar dependencia emocional, apego, miedo al abandono y pues así todo ese tipo de cosas. Es importante resaltar que Margaret Mahler trabajó o partió su teoría con la base de la teoría del desarrollo psicosexual de Sigmund Freud, y
Se enfocó mucho en la relación de madre e hijo y cómo éste influye en la formación del yo. Margaret Mahler revolucionó el estudio del desarrollo emocional temprano, dejando las bases para comprender cómo los niños construyen su identidad y cómo sus primeras interacciones pueden afectar en su vida emocional a futuro. Sus ideas siguen siendo fundamentales en la psicoterapia infantil, el psicoanálisis y la teoría del desarrollo. Muchas gracias.